Hola, mucho gusto, soy Melanie Villarista y en esta oportunidad hablaré sobre la obra El caballero con la armadura oxidada. Dicen que la peor prisión no tiene celdas, tiene forma de armadura, una armadura hecha de silencios, de miedos, de orgullo y de emociones no resueltas, una armadura que no se ve, pero que pesa. Y esta es la historia de un hombre que sin darse cuenta quedó atrapado dentro de una propia, tanto que un día despertó y descubrió que ya no podía quitársela. Esta es la historia del caballero cuya batalla más grande no fue contra los dragones, sino contra sí mismo. El libro comienza presentándonos a un caballero famoso por su valentía, por sus hazañas y por una armadura tan brillante que todo el reino podía reconocerlo desde lejos. Pero la gente veía algo que ni él mismo comprendía, que no se quitaba su armadura por nada del mundo. La llevaba cuando comía, cuando dormía y hasta cuando abrazaba a su propio hijo. Con el tiempo, dejó de ser una herramienta para protegerlo y se convirtió en su identidad. Su esposa, Julieta, estaba cansada. Recordaba al hombre tierno y humano que él solía ser antes de obsesionarse con el heroísmo. Un día, desesperada, le dio un ultimátum. Le dijo, o te quitas esa armadura o ya no puedo seguir contigo. El caballero confiado intentó quitársela. Y es entonces cuando descubre la verdad más dura. La armadura estaba pegada a su piel, estaba atrapado. Asustado, decide emprender un viaje para buscar ayuda. Se dirige hacia el bosque encantado en busca de Merlín, el sabio. Allí se encuentra con Bolsa Alegre, un bufón que a pesar de su apariencia humorística, posee una sabiduría profunda. Él lo guía hacia Merlín, quien lo recibe con calma y sin juzgarlo. Merlín le dice algo que cambia su vida para siempre. La armadura se oxidó, porque él se olvidó de sí mismo. Por años se ocultó detrás del deber, del ser fuerte, del hacer lo correcto, hasta que perdió su propia esencia. Merlín lo invita a recorrer el camino de la verdad, un camino que nadie puede recorrer más que el propio caballero. El caballero entonces lo acepta. Así inicia un viaje no solamente físico, sino profundamente emocional. Lo primero que debe enfrentar es el silencio. Nunca antes había estado sin ruido, sin elogios, sin batallas, sin distracciones. Allí descubre que siempre había hablado para no escuchar su propia voz interior. Reflexiona sobre cómo trató a su esposa, cómo ignoró los sentimientos de su pequeño hijo y cómo usó la armadura para no enfrentar su propia vulnerabilidad. Ese silencio lo confronta, lo incomoda, pero también lo sana. Y entonces la primera parte de la armadura cae. Por primera vez en años vuelve a sentir su piel. La segunda parada continúa hacia el castillo del conocimiento, donde enfrenta verdades que siempre había evitado. Su miedo a no ser suficiente, su necesidad de aprobación, su orgullo disfrazado de valentía. Entiende que la armadura no lo hacía fuerte, lo hacía rígido, incapaz de cambiar. Reconoce que todos cometemos errores y que aceptarlos nos libera. Cada reflexión derrite otra parte del metal de la armadura. El caballero entonces empieza a sentirse más liviano, más humano, más real, llegando así al castillo de la voluntad y la osadía. Aquí enfrenta al terrible dragón del miedo y de la duda, un monstruo gigantesco que representa todo lo que reprimió durante años. El miedo a fallar, el miedo a no ser amado, el miedo a ser visto tal y como es. Al principio intenta luchar, como siempre lo hizo, pero el dragón crece con cada ataque. Merlín lo había advertido. Le dijo, los miedos crecen cuando los combates, pero disminuyen cuando los aceptas. Así que el caballero cambia de estrategia. Mira al dragón con sinceridad y le dice que va a reconocer, que reconoce su existencia, que lo acepta y cuando lo hace el dragón comienza a hacerse muy pequeño, hasta ya casi desaparecer. Es así como otro pedazo de su armadura cae, y el caballero sonríe por primera vez ya que está cerca del final. Finalmente llega al borde de un abismo inmenso. Al otro lado estaba la libertad, pero no había un puente, solo un vacío que exigía un acto de absoluta confianza. Merlín le había explicado que para cruzarlo debía saltar, sin ver, sin controlar, sin protegerse. El caballero respira, mira hacia adelante y salta.
Mientras cae, siente que todo lo que lo ataba se desprende, y en vez de estrellarse, empieza a volar. Es así como la última pieza de su armadura se disuelve en el aire. Es como así él siente que ha renacido. Cuando llega al otro lado, ya no es el caballero de brillantes metales, sino un hombre libre, capaz de amar, de sentir y mostrarse vulnerable. Ahora puede volver con su familia, siendo alguien auténtico, sin máscaras, sin ilusiones, por fin sin armadura. Es así como llegamos al final de esta obra, que nos deja como enseñanza final que todos en algún momento llevamos una armadura. La fachada de ser fuertes, el miedo de mostrar nuestras emociones y el orgullo que nos impide pedir ayuda o la necesidad de aparentar que todo está bien. Pero esas armaduras que creemos que nos protegen también son las que nos alejan. Nos alejan de quienes amamos, nos alejan de nuestra esencia y nos alejan de la vida real. Es por ello que el libro nos invita a mirarnos dentro de nosotros, a reconocer nuestros miedos, a perdonarnos y a cambiar. También a hablar con honestidad, a escuchar el silencio y dejarnos ver. Porque el acto más valiente no es ganar guerras externas, sino quitar la armadura que nos encierra por dentro. Muchas gracias.